Glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Este es su hermano William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, Bristol, Pennsylvania. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está en sintonía, y también damos gracias a Dios por los amigos y hermanos que se van a conectar más tarde. Hay unos que no lo ven en vivo, pero lo ven más tarde, y eso pues tenemos muchos testimonios. Alabado sea el Señor. Así que los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro ahora y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y así pues dedicamos nuestra reunión al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Te alabamos y ensalzamos tu nombre, porque tú, Padre Santo, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque aún a los que no te sirven, tú les amas. Y aún a ellos, Señor, les extiende tu mano de amor y tu mano de misericordia. Señor, te pedimos en estos momentos que tú uses tu palabra para penetrar, oh Dios, en las mentes y en los corazones de aquellas personas que te necesitan, Señor, que no te conocen todavía, que no han hecho una profesión de fe. Señor, te pedimos que tú seas propicio, Señor, a cada uno de ellos. Y ahora, Padre, dejamos todo en tus manos. Esperamos que tú nos diriges, nos guardes, nos guíes en todo lo que hagamos, y que tu nombre sea enaltecido y nosotros bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Praise the Lord. Ok, vamos a cantar un cántico y después le damos parte a nuestra hermana Francis para que ella disierte de la escuela dominical. Amén. Gloria a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, sin más pérdida de tiempo, o sea, no estamos perdiendo el tiempo, pero sin más que decir, vamos a darle parte a nuestra hermana Francis para que ella pues traiga la enseñanza de la escuela dominical. Nuestra hermana Francis con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estaba buscando?
Bendecido sea Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. En este día, un día más, nos regocijamos en el Señor porque Él nos ha dado un día más de vida. Bendecido sea el Señor. Aleluya. En este momento... pues me disculpan, en este momento pues vamos a empezar nuestra escuela dominical, primeramente dándole gracias a Dios, porque Él ha sido bueno y misericordioso, su amor es eterno y su poder es incalculable. Bendecido sea Dios. Gracias, Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, por este día que tú nos has concedido hoy y por la oportunidad que nos da de estar vivos, Señor. Gracias, Padre amado, y gracias por tu santa y divina palabra que nos sustenta y nos sostiene, Padre mío, y que nosotros podemos confiar y creer en tu palabra y en tus promesas y reconocer que tú estás en control y que nosotros podemos estar quietos y seguros en tus manos, porque tú estás, Señor. Tú eres el que nos protege, tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos ayuda y el que nos enseña, Señor. Te damos gracias. En este día te presentamos la escuela dominical y todo lo que vamos a hacer aquí, Señor. Que tú te glorifiques en nuestro medio, Señor, y que abras nuestra mente y nuestros corazones y nosotros podamos hacer las cosas para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Bendecido sea Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda unidad de nuestro expositor y vamos a estar viendo en esta ocasión, vamos a estar dándole un vuelo de pájaro otra vez, vuelo de pájaro al libro de los Hechos. Primeramente quiero decir que el libro de los Hechos tiene que ver con los actos, los hechos que los discípulos hicieran después que el Señor resucitara y ascendiera al cielo. Él le dio un mandato de que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa del Espíritu Santo, que serían revestidos y con eso podrían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy vamos a estar viendo esto en el libro de los Hechos, en porciones, por supuesto, porciones que nos vamos a detener en ellas, ¿verdad? Y así pues poder decir algo de lo que la Escritura en sí nos enseña y nos dice. La lección de hoy es el reino avanza. La unidad es la historia del Nuevo Testamento y nosotros vamos a estar viendo aquí en la verdad central de esta clase dice: la iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. No hay otro medio, no hay otra forma en que la iglesia pueda crecer. Si usted y yo, el domingo pasado yo enfaticé, yo no sabía que la escuela dominical iba a estar en este domingo, no había ojeado la escuela dominical adelante y me doy cuenta que muchas de las cosas que yo dije el domingo pasado pues era para esta clase. Pero la palabra del Señor siempre nos habla, nunca llega, nunca vuelve, nunca retorna atrás vacía. Así es que aunque yo me adelanté en algunos puntos, sabemos que Dios está en control y que Él va a hacer las cosas como Él siempre sabe hacerlas. Así es que sin la dirección del Espíritu Santo nosotros somos absolutamente nada. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Divina Trinidad que está con nosotros hoy. Es el que nos ayuda, el que nos aconseja, el que nos recuerda su palabra. Y nosotros pues hacemos bien en buscar la dirección de Él y recibir ese bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, como yo decía la semana pasada. El versículo clave nos dice aquí: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Esto fue en el principio, antes de que empezara a haber la persecución, ¿verdad? El Espíritu Santo fue derramado, la presencia del Señor vino sobre los discípulos y nosotros vemos que en el primer discurso del apóstol Pedro, él se ganó 1,000 almas, que nosotros, 3,000 almas, perdón, que se celebraba el día de Pentecostés y vemos como Dios obró de una manera especial en ese entonces y nosotros vamos a seguir viendo esos mismos actos y hechos, que es lo que significa el libro de los Hechos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios, después de haberlos
empoderado, ¿ok?, de su Espíritu Santo, cómo Dios los usó para la gloria y la honra de su nombre y para el beneficio de cada vida y para el alcance del Evangelio alrededor del mundo. Ellos empezaron en el mundo conocido en aquel entonces y ellos vemos que tanto Pedro como Pablo y los discípulos que fueron en persecución, cada uno de ellos hizo su trabajo, como nos toca a nosotros hacer el nuestro, ¿verdad? Ellos hicieron ya su parte, ahora nos toca a nosotros. La historia continúa, no se ha terminado. Sigue el Señor todavía salvando y llamando a la gente a arrepentimiento. Y Amén. sigue el Señor todavía levantando hombres y mujeres que lleven el mensaje de la salvación. Eso es todo lo que nosotros hacemos cuando nosotros enseñamos la escuela dominical y cuando se predica. Es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a toda persona que sea capaz de escucharlo y sea lo suficientemente obediente y pueda obedecerla. Así que nosotros reconocemos y entendemos que Dios está en control, como yo le acababa de decir ahorita, y está en control siempre, no lo ha perdido y va a seguir estando en control. Vamos a estar viendo aquí las metas de la enseñanza. La primera, explorar la expansión de la iglesia y cómo esta expansión se relaciona con Hechos 1:8. Perdón. La expansión de la iglesia. Nosotros vemos que no fue fácil la expansión, porque tuvieron que pasar por una gran persecución, porque ellos estaban muy contentos y muy felices en Jerusalén cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos vendían sus casas y todo lo tenían en común y estaban felices porque estaban llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios se manifestaba en ellos. Pero vemos que el propósito de Dios no era que nosotros no recibiéramos la palabra, recibiéramos al Señor, recibiéramos el Espíritu Santo y que nos quedáramos sentados. El propósito de Él es que usted y yo nos movamos y hagamos algo para la obra del Señor y que la obra del Señor crezca. Amen. Así que por esta razón, pues, entonces se tuvo que intervenir de una manera u otra. Yo diría Dios, de una manera u otra intervino en esta gran persecución para que el Evangelio fuera llevado hasta los fines de la tierra. Así es que esa es la primera meta de enseñanza. La segunda, aceptar el desafío de obedecer y seguir a Cristo como lo ejemplifica la iglesia primitiva. Nosotros vemos que a pesar de que ellos fueron, ¿cómo se dice?, perseguidos, ellos no se quedaron callados. A donde quiera que ellos iban, ellos llevaban el mensaje. A donde quiera que ellos se paraban, ellos buscaban la manera de cómo hablarle. Primeramente trataban de hablar con los judíos, pero después cuando vieron que los judíos desecharon, pues entonces se fueron a los gentiles. Pero la cuestión era de que el evangelio creciera. Y gracias al Señor porque ellos fueron obedientes y por eso usted y yo hoy estamos en pie en las líneas. Gracias a Amén. Dios. Aceptar el estudio de obedecer y seguir a Cristo como lo implica la iglesia. Eso es lo que acabo de decir. Y el tercera es buscar oportunidades para seguir la dirección del Espíritu Santo y experimentar su poder para ser testigos. Alabado sea Dios. Hermanos, tenemos que buscar oportunidades. A veces, especialmente ahora en este tiempo donde como estamos, que la situación es tensa y es difícil y la gente no abre puertas y no quieren recibir a la gente a las casas. Hay tanto problema en cuanto a esto por esta pandemia y nosotros sabemos que esto ha impedido. Pero eso no debe de ser la excusa suya y mía para nosotros no orar y pedirle al Señor que abra puertas y que de una manera u otra la palabra del Señor llegue a las personas y que Dios ponga hambre y ponga sed y ponga necesidad sobre la gente para que acudan a la iglesia, hermano. Esa es la labor suya y la labor nuestra. Si en este momento no se puede hacer lo que antes se hacía, hay que hacer lo que antes se hacía. Entonces, antes se oraba, se ayunaba y se buscaba a Dios y Dios traía
a los que iban a ser salvos a la iglesia. Así es que nosotros tenemos que ir otra vez de nuevo al Nuevo Testamento, a la iglesia primitiva, y ver cómo fue que ellos tuvieron la victoria que tuvieron y nosotros seguirla. Así que con esto entro a la escuela dominical. El reino avanza. Aunque hubo persecución, aunque hubo oposición, aunque hubieron problemas de todas formas y de todos lados, los discípulos, muchos de ellos fueron a las cárceles, como el apóstol Pablo fue apedreado, dejado medio muerto, hermano, lo tenían preso, lo azotaron, al apóstol Pedro lo pusieron en la cárcel por hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la sanidad de un hombre que fuera sano, que era cojo y fuera sano, porque lo interrogaron, por qué y en qué nombre habían hecho esto, hermano. Y esto son poquitas las cosas que nosotros vemos o que hemos visto. Pero hermano, hoy en día hay mucha gente que predican el evangelio, que han ido, hermano, especialmente en Turquía, especialmente en Yemen, especialmente en Nigeria, y todos estos sitios, Algeria, y que donde el evangelio, donde el islamismo es la mayoría y donde no se considera a los creyentes como personas realmente lo que nosotros decimos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y se le atribuye golpes, escarnio, torturas, cuántas cosas no se le hace a los creyentes que predican el evangelio, aún en India y en muchas otras partes, y no solamente estos sitios, hermanos, aquí en Estados Unidos está pasando también, y en Colombia también ha pasado, y en muchos países de Centroamérica, hermano. México anteriormente no había tanta gente creyente, ahora hay un poco más de gente creyente en el evangelio, la mayor parte de ellos son católicos, y pues mucha gente piensa que es la religión la que salva, pero nosotros entendemos y comprendemos que no es la religión la que salva, sino nuestro Señor Jesucristo, y que no es la religión, sino una relación de usted y el Señor, de mía y del Señor, los que realmente nos salvan. Así que con esto empiezo la escuela dominical. Aquí vamos a estar viendo en este vamos a ver primero el panorama, y ahorita me detengo en las porciones. Usted podrá ver que hay un montón de citas. Antes de que yo empiece aquí, le voy a dar las citas para beneficio de aquellos que nos puedan estar escuchando luego y que no tienen ¿cómo se dice? El libro que nosotros tenemos, la guía. Así es que en Hechos capítulo 1:8 es la primera porción. Después capítulo 2 del 4, el verso 4 y 41. Del verso 4, el capítulo 4. Vamos a estar viendo el versículo 8 y el 13 del capítulo 8 de los Hechos. Vamos a estar viendo 1. Después vamos a estar viendo el capítulo 10, el verso 34 y 44. Después vamos a estar viendo el 16, capítulo 16 de los Hechos, 9 y 10. Después 18, el verso 1 y el verso 11. Y el capítulo 28, 30 y 31. Como usted puede ver, tratándose de cubrir el libro completo en los Hechos de los Apóstoles, en 2 o 3 versos aquí seleccionados para poder dar esta clase. La idea es dejarle ver al mundo cómo la iglesia primitiva progresó y creció y llegó hasta el día de hasta nosotros hoy. Y nosotros cómo podemos seguir el plano o el orden que ellos siguieron, y nosotros también seguir, y que la obra del Señor siga hacia adelante. La primera parte se encuentra Hechos 1:4 al 8. 2 del 1 al 4, y la porción nos habla: los creyentes reciben poder para testificar. El Espíritu es prometido y recibido. La parte A, el Espíritu es prometido y recibido. Aquí nosotros vamos a estar viendo cómo esto empezó. No fue fácil, la obra del Señor no es fácil, hermano. Hay que luchar. Lo peor es que tenemos un enemigo que no lo podemos ver, que nos aflige, que nos asedia, nos chiría, que nos enferma, que hace tantas cosas para que usted y yo no podamos hacer el trabajo del Señor.
pero confiados y creyendo en las promesas de Él y en su santa y divina palabra, nosotros nos encaminamos todos los días a seguir hacia adelante, porque sabemos que la victoria no va a estar en empezar, sino en que terminemos, y que terminemos en victoria. Bendecido sea Dios. En esto vamos a estar viendo, voy a leer la primera porción, es 1:4 al 8 y 2:1 al 4. Esto es las porciones que yo tengo aquí puestas y esas son las que voy a leer. Dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Después vemos el verso 2:4. Dice así. Del 4 al 8 nos dice aquí, y en la porción que tengo, voy a seguir. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la primera parte, los versos que se escogieron para esta porción. Vamos a ver cómo yo puedo desarrollar esto en lo que ya yo he tomado nota, y sin no dejar de leer lo que la Escritura nos recomienda que leamos. También quisiera buscar en el libro de San Juan, para beneficio de todos aquellos, el libro de San Juan, capítulo 16. San Juan 16, de 7 al 11, vamos a leer esto que tiene que ver con lo que acabamos de leer, las promesas del Señor. 16, del 7 al 11 nos habla así. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Bendecido sea Dios. Esa es una porción que había que leer para poder entender esto. La Escritura nos dice que Él nos ha prometido nos prometió una promesa desde el libro de Joel, en el capítulo 2 y versículo 28 al 32. Nos habla de esta promesa del Espíritu Santo, y nosotros vemos que después que el Señor Jesucristo asciende, después que Él se levanta de la resurrección, caminó por esta tierra 40 días. Y durante esos 40 días Él se encargó de enseñar a los discípulos y de hablarles del reino de Dios. Y nosotros vamos a ver cómo esto se desarrolló. Dice, el plan de salvación para redimir el mundo se logró a través de la muerte y resurrección de Jesús, pero en la mayor parte del mundo la relación con Él estaba interrumpida, porque solamente se había llevado el evangelio solamente aquellos que habían escuchado en la parte conocida del mundo. Esta nueva parte del nuevo mundo que nosotros conocemos como nuevo mundo no había llegado. Por eso estaba interrumpida. Bendecido sea Dios. La mayor parte del mundo, la relación con Él estaba interrumpida. Cada persona debe tener una relación con Jesús, y para esto debe conocerle y aceptarle. Para usted ser un creyente, un newborn Christian, como se llama, un nuevo nacimiento, usted tiene que conocer al Señor y usted tiene que aceptarle como su Salvador y empezar una relación personal con Él. Relación con Jesús. Y para esto debe conocerlo y aceptarlo como su Salvador. Jesús dejó 11 líderes
y como 120 personas para llevar a cabo este difícil trabajo. Antes de ascender, Jesús encargó a un grupo pequeño para difundir el evangelio, ¿verdad? Que era un gran trabajo. Y ellos todavía tenían miedo de los que habían crucificado a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Maestro, a nuestro Señor, los que habían crucificado a Jesús. En este libro estudiaremos acerca de la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo y el seguimiento de la expansión del Evangelio de Jerusalén a Roma, o sea, de donde estaba Jerusalén hasta las partes más confines de lo que se conocía como el mundo antiguo. Bendecido sea Dios. Hoy todavía continuamos con la expansión del Evangelio y es el Espíritu Santo el que capacita a los creyentes. Acordémonos esto, que en todo para usted y yo tener éxito y poder triunfar en la difusión del Evangelio, usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos Amén. que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros, que nos dirija, que nos guarde, que nos llene, que nos lleve. Hermano, si usted quisiera dedicar un poquito más de tiempo en la palabra del Señor, yo le recomiendo que lea el libro de los Hechos, porque de esta manera usted puede ver cómo Dios trabajó para que este trabajo de llevar la palabra de Dios a tantos lugares y llegar hasta nosotros trabajó. Vemos cómo el Señor se manifestaba, cómo el Espíritu Santo le hablaba, le daba la dirección, le decía qué casa, le llamaba los nombres, le decía a dónde ir, le decía cuándo no ir a otro sitio. Hermano, usted y yo necesitamos leer y entender esto para que podamos entender cómo Dios obró y cómo nosotros llegamos al conocimiento del Señor. Bendecido sea Dios. Los creyentes reciben el poder para testificar, como acabo de leer la primera parte. El Espíritu es prometido y es recibido, ¿verdad? Ya yo le leí la porción de Juan. Después de la resurrección, Jesús caminó por Jerusalén 40 días, enseñando a los discípulos sobre el reino de Dios y sobre la promesa del Espíritu Santo, que se cumpliría en muy pocos días, ¿verdad? Sabemos que después que él ascendió, 40 días, que caminó a los 40 días él ascendió, ¿verdad? En el libro de los Hechos nosotros vemos esto, y a los 10 días baja, ¿verdad? El Espíritu Santo, cumpliendo así la fiesta de Pentecostés y derramando el Señor al Espíritu Santo como él quería que fuese derramado. Bendecido sea Dios. Sobre la promesa del Espíritu Santo que se cumpliría en muy pocos días, como le dije, 10 días. Lucas 24:49 para cualquiera que lo quiera ver. Ellos en parte se confundieron, pero se les aclaró los propósitos de Dios. Mire, hermano, cuando él le dijo esto, si usted busca en el capítulo 1 y 2 por ahí de los Hechos, usted va a encontrar que ellos le hicieron una pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿La? Y él le dice: no toca a vosotros saber el tiempo y las razones que el Padre tiene en su única potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, que le dejó saber que era necesario que esto aconteciera y que era necesario que él se fuera para que el confortador que él le había dicho que él viniera sobre cada uno de nosotros y nos empoderara para que nosotros pudiéramos testificar y hablar de las grandezas y las maravillas y del gran poder que Dios tiene, hermano, porque mucha gente ignora la grandeza y el poder de Dios, de todo lo que es capaz Dios hacer por una vida que Él ama y que quiere rescatar. Y usted y yo necesitamos conocer esto. Bendecido sea Jesús. Ellos en parte se confundieron, como le dije, pensaron que, bueno, era que ya iba a venir pronto y que querían saber cuándo él regresaba, pero él le dijo: no le toca saber el tiempo de su retorno, pero sí recibirían el poder y le serían testigos en una de las serían testigos, como dije, en Jerusalén, Samaria, Judea y en todos los fines de la tierra.
En una de las fiestas más celebradas en el pueblo judío, una de las fiestas era el Pentecostés. Jesús era el primer fruto. ¿Se acuerdan que cuando Él resucitó, en el libro de Corintios nos dice que Él es las primicias? Él es el primer fruto. ¿Ok? Y nosotros todos los que hemos creído en Él y hemos recibido su palabra, somos parte de la cosecha. Y aquí en el día de Pentecostés, pues se celebraba no solamente el día de Pentecostés, que era la celebración de cuando la ley de Moisés había sido dada, ¿verdad? Ellos la celebraban con esta fiesta. 50 días después de la Pascua, ellos celebraban esta fiesta. Y aquí vemos al pueblo que había venido de todas partes. Cuando usted ve todos los idiomas que se hablaron en ese día, cuando el Espíritu Santo vino, usted puede ver de tantos sitios que vinieron la gente para celebrar la gran fiesta de Pentecostés. No estamos hablando realmente de ese día solamente, sino de las cosas grandes que Dios hizo en ese día. Bendecido sea el Señor. Jesús era el primer fruto y en Pentecostés era la cosecha, y esta la celebración se celebraba a los 50 días después de la Pascua. Jesús ascendió a los cielos, ¿verdad? Y a los 40 días, ¿verdad? Ascendió a los cielos, y a los 10 días él mandó al Espíritu Santo en el día que se celebraba Pentecostés. Se celebraba Pentecostés, que tenía que ver con la celebración, como le dije, de haber sido dada la ley en el monte Sinaí. Así Dios cumplió su promesa del derramamiento del Espíritu Santo en ese mismo día. Es por eso que había una gran cantidad de peregrinos en Jerusalén, y vemos 3 manifestaciones que en este episodio. Una de las manifestaciones que se vio el día de Pentecostés es esta. Hubo un sonido de un viento, como un viento recio, ¿verdad? Dice, una presencia visual de fuego, de lenguas de fuego que se le manifestaban, ¿verdad? La gente podía ver que había como un fuego encima de ellos, ¿ok? Y la tercera era el habla. Dios le había dado la habilidad, el Espíritu Santo se había manifestado, dándole lenguas nuevas. Y estas lenguas, hay muchas denominaciones que no la creen, no la quieren recibir, las ignoran. Hermano, nosotros teníamos un pastor que nos decía así: es mejor tener el Espíritu Santo y no necesitarlo, y necesitarlo y no tenerlo. ¿Ok? Así es que usted y yo debemos de ser conscientes de esto y reconocer, está en la Escritura, es una promesa del Señor, Dios obró de esa manera, y usted y yo hacemos bien en creerla y recibirla. Amén. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, habitada por el Espíritu Santo, y eran indicaciones de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ejemplo, usted lo puede buscar en Ezequiel capítulo 37, de 9 al 14, Éxodo 3, del 2 al 5, donde Moisés veía la zarza que el hermano predicaba este jueves pasado, número 11, del 24 al 29. Usted puede ver esas manifestaciones de Dios en esas mismas formas. El bautismo del Espíritu Santo empodera al creyente para la tarea del ser testigo de Cristo. Lo más importante que usted y yo podemos hacer en la iglesia es hablar de Cristo. Las demás cosas, hermanos, no importan. Hay mucha gente que le interesa hablar de tantas cosas. Pero mire, hermano, lo más importante es hablar de la grandeza, del amor, de la misericordia, del poder, de las manifestaciones que el Señor ha hecho. Todo lo que el Señor hizo por usted y por mí para que seamos salvos. Eso es lo más importante. Lo demás, quizás a usted le importa, pero lo más que importa es Cristo Jesús, que sea el centro de nuestra conversación, en la iglesia, en nuestro hogar, en los trabajos, donde quiera que nos encontremos, que nuestra conversación sea Cristo. Bendecido sea Dios.
Vamos a estar viendo la segunda parte o la parte B de los creyentes son investidos de poder. Y aquí vamos a estar viendo Hechos capítulo 2, del 36 al 41, para que usted lo lea luego, y 4, del 9 al 13. El derramamiento del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, fue evidente de inmediato. Mira, hermano, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, nosotros vemos que en ese mismo día, Pedro, con esa unción que recibió y ese poder que recibió de Dios, vemos que Pedro se levanta, ¿verdad? Cuando la gente ve esto y acusa y dice que parece que es que están ebrios, que están bebiendo, le dice no, él se levanta, Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, se levanta y le dice no, esto no es. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En el último día se manifestaría el poder del Espíritu Santo. Y lo hemos visto de estas diferentes maneras, hermano. Y el discurso fue tan impactante que en ese mismo día se convirtieron 3,000 almas. Alabado ¿No sea es Dios. maravilloso el poder de Dios y la Amén. misericordia de Amén. Dios y la justicia de Dios, hermano? Nosotros no somos dignos de esto. Él tomó su lugar y el mío para que usted y yo pudiéramos hoy disfrutar de estas bendiciones. Así es que pongamos atención a esto. Dice aquí, Pedro predicó de Jesús y 3,000 almas fueron salvas. Les predicó de que debían, estas son las cosas que usted y yo debemos de hacer. Debemos de hacer, hermanos, y voy a repetírsela. Les predicó a esta gente que debían arrepentirse. Debían ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y el bautismo sería la señal. Cuando usted y yo nos bautizamos, hermanos, es una señal que usted le da al público que está observando esta escena. Es de que usted ha creído la palabra de Dios y que usted juntamente con Cristo Jesús ha muerto, ha resucitado, ¿verdad? Porque ha creído lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. El bautismo sería la señal visual del arrepentimiento y recibirían, además de ser, de esta cuestión, también recibiríamos el poder del Espíritu Santo a todo aquel que Él crea, a todo aquel que lo quiera, hermanos. Amén. Porque no es obligado tampoco. Si usted no lo quiere recibir, usted allá con usted allá. Yes. Pero usted y yo lo necesitamos. En estos días tan difíciles que vivimos es cuando más necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ajá. Que sería para todos los que creyeran en el Señor Jesús. También el Espíritu Santo se manifestó cuando Pedro y Juan, ¿verdad? Aquí vemos a Pedro y Juan. Mire, hermano, no fue fácil la obra del Señor. Después que cuando ellos iban a orar en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando ellos iban a orar, iban a la oración, encontraron a, William me parece que predicó hace unos días de esto, encontraron al cojo que se sentaba en la puerta de la hermosa pidiendo limosna, y vemos que Pedro dijo, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Qué bueno es cuando usted tiene algo del Señor y se lo puede dar a alguien. Amen. Y aquí vemos la manifestación del poder de Dios en esta vida que tenía que mendigar para poder sobrevivir. Y Dios lo levanta, Él glorifica y bendice a Dios, pero esto le costó, hermano, a Pedro ir a la cárcel. Y tener que enfrentarse a los líderes religiosos y a los grandes líderes del tiempo. Y hermano, y no solamente esto, hermano, lo llevaron a la cárcel y le prohibieron que predicara en este nombre, porque ellos le preguntaron, ¿en nombre de quién hicieron este milagro? ¿Cómo ustedes hicieron esto? ¿Quién le dio la autoridad para hacer esto? Y él dice, es necesario obedecer primeramente a Dios, yes, y después usted obedezca a los hombres. Así es que por esta razón usted y yo necesitamos reconocer y estudiar la palabra para que podamos estar al día de lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, que es una realidad y es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por causa de esto, los discípulos fueron arrestados por los sacerdotes y la guardia del templo y los saduceos.
pero no sin antes, como 5,000 varones, dice aquí, habían creído la predicación. ¿No es grande nuestro Señor, hermano? Yes. Usted sabe lo que es. A pesar de la persecución, de todo lo que aconteció, la palabra de Dios no retornó atrás vacía. Vemos que Dios los recompensó haciendo que 5,000 personas, hombres nos habla, de varones, que probablemente hay un montón de mujeres y niños incluidos en ese grupo, pero solamente nos habla de los varones que recibieron al Señor ese día. Así es que nosotros no tenemos que estar atemorizados, porque Dios está en control. Y si usted y yo obedecemos, Él nos va a dar la victoria. Amen. Depende de usted y depende de mí. Amen. Bendecido sea Dios. Dice, los líderes religiosos se maravillaron, hermano, cuando Pedro ¿cómo se dice? Se defendió. Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. En otras palabras, ¿verdad? Este hombre ha sido sano porque Dios dijo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. ¿Verdad? Nos dijo que si reprendíamos los demonios en el nombre de Jesús, serían liberados. Y esto es lo que hemos hecho. Y por esto nosotros fuimos a ir a la cárcel. Pero Dios los bendijo con una gran cosecha. Por eso que usted y yo no podemos tener miedo. Tenemos que seguir hacia adelante. Se maravillaban los líderes en la forma que el apóstol Pedro se expresaba, porque ellos reconocían que Pedro no tenía ningún grado de teología. Y reconocían que habían sido discípulos de Jesús, el gran maestro. Si alguien quiere aprender, y si alguien quiere conocer, y si alguien quiere identificarse con el Señor, hermano, aprendamos de Jesús. Amén. Porque ese es el que nos enseña y ese es el que nos da realmente la palabra de verdad. Vamos a estar viendo aquí perseguidos y en crecimiento. Hechos 7 del 54, 7:54 a 8:8. Aquí es la segunda parte. Aquí vamos a estar viendo la segunda parte. Dice, Saulo consentía, espérese un momentito. Sí. Saulo consentía en su muerte en aquel día, está hablando de la muerte de Esteban. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Capítulo 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y verso 16:9 dice, y se le mostró a Pablo una visión. No, esta es la tercera parte. Hasta ahí llega la segunda parte. Bendecido sea Dios. Dice aquí, la iglesia que fue perseguida, hermanos. Pedro y Juan fueron arrestados y se les prohibió que hablasen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La persecución ayudó al crecimiento de la iglesia. Con la muerte de Esteban, usted sabe que Esteban fue uno de los que fue elegido para que fuera diácono y le ayudara a repartir a las mesas y se repartiera, como se dice, como debía de ser. Él fue uno. Se le acusó de que hablaba en contra del templo, en contra de la ley, en contra de Moisés y en contra de Dios. ¿Ok? Y por causa de esto, Esteban es llevado ¿cómo se dice? A un caso donde iba a ser enjuiciado, a juicio, para ser muerto, hermano, porque para eso fue que lo llevaron. No lo llevaron allí para que viviera, sino para que muriera. Vemos aquí que Esteban defiende la causa del Señor, habla de todas las cosas, de la grandeza, del poder, de la magnificencia de Dios, cómo Dios se manifestó desde el principio con Moisés hasta este día que Esteban estaba vivo. Y Amén. Nosotros vemos cómo Dios trabajó por medio de este hombre. Y lo llevaron ahí, pero ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció, hermanos? Que Esteban fue apedreado
y fue muerto. Y por causa de esto se desarrolla la gran persecución que usted y yo vamos a estar viendo. Y vemos aquí que nos habla que también el apóstol Pablo era uno de los que estaba allí, hermano, y que era uno de los que, ¿cómo se dice? Que tuvo que ver con la muerte de Esteban, que no lo mató, pero él le aguantaba las ropas. Y como miembro del Sanhedrín probablemente él dio el voto para que sí, así fuese. Como quiera sea, hermano, él era culpable. Pablo también fue culpable de la muerte de Esteban. Pero dice aquí, con la muerte de Esteban, impulsó a la iglesia de Jerusalén a Samaria, pero no sin antes testificar de la grandeza de Dios y acusar a los religiosos de la muerte de Cristo. Aquí nos encontramos con el escenario de Saulo, el perseguidor de la iglesia, y el que luego se convirtió camino a Damasco en el apóstol Pablo. También nos encontramos con Felipe, otro de los diáconos, como la persecución lo había llevado a tener un ministerio donde el poder de Dios se manifestó con milagros, señales y prodigios en Samaria. El evangelio crecía mientras la iglesia era perseguida. Así que nosotros estamos en una situación hoy casi igual, no estamos siendo perseguidos todavía como estaba la iglesia, pero estamos prohibidos de que la iglesia se abra, de que la gente llegue a la iglesia, de que hay que tener tantas restricciones y tantas cosas, hermanos. Usted y yo tenemos que alistarnos y estar preparados, porque las cosas pueden cambiar súbitamente en cualquier momento y quién sabe por dónde tendremos que pasar. Así que abramos los ojos y busquemos a Dios. Vamos a ver aquí, dice, Dios incluye a los gentiles en la iglesia. Mire, hermanos, los judíos al principio pensaron que la salvación era para ellos nada más. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios era salvar a toda la humanidad. Él envió a nuestro Señor Jesucristo para que muriera por todos los seres humanos. Y ahí estaba usted y estaba yo. Pero al principio pues hubo una mala interpretación. Desde el principio el plan de Dios fue que la redención estuviera disponible para todos. Él eligió a Abraham como antepasado del Mesías. Las buenas nuevas del Evangelio no eran solo para los judíos. El crecimiento de la iglesia primitiva superó los prejuicios de la cultura que los rodeaba. Ellos pensaban que ellos hablaban de los gentiles, nos creíamos que éramos como perros, que éramos, usted sabe, éramos impuros. Pero Dios no hace acepción de personas. Y cuando Él nos llamó para que nosotros también seamos iguales. Bendecido sea Dios. Crecimiento de la iglesia primitiva, dice, nuevas del Evangelio para los judíos. El crecimiento de la iglesia primitiva superó los prejuicios de la cultura que los rodeaba. El Evangelio se extiende desde Samaria hasta las ciudades de los gentiles. Aquí es donde empiezan la gente a caminar y a buscar, ¿cómo se dice? A seguir predicando. Ellos fueron perseguidos, pero ellos siguieron a donde quiera que iban y predicaban. Vemos a Felipe que predica aquí y que tuvo un ministerio glorioso, maravilloso, poderoso, donde muchos milagros, maravillas y señales se manifestaron bajo su ministerio. Dios le dio a Pedro una visión, y aquí vamos a estar viendo por qué que tenía que acontecer esto, porque vamos a ver a Cornelio, un centurión romano que amaba a Dios y que oraba y ayunaba y daba limosnas, y un día un ángel se le presenta y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Y en vez del ángel predicarle, porque Dios nos ha dado este ministerio a nosotros y no a los ángeles. A lo final Él va a usar a los ángeles, pero el ministerio se lo ha dado a los hombres, y usted y yo somos los que somos responsables de llevar el evangelio a las demás personas. Y el ángel le dijo que mandara a buscar a Pedro, que estaba en Jope, ¿verdad? Y que lo trayera y que hiciera lo que él le iba a decir.
¿verdad? Entonces aquí nos encontramos con este problema de que Pedro tiene una visión, un éxtasis, donde ve un lienzo que es cogido por las cuatro partes y bajado a la tierra, y ahí dentro hay animales de toda clase, cuadrúpedos, reptiles y de toda clase, y la voz le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, no, porque nunca he comido ninguna cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llames tú inmundo lo que yo he limpiado, ¿verdad? Y eso es una buena lección para nosotros, porque a veces nosotros hacemos acepción también de personas, ¿verdad? Ellos hacían acepción de personas de los gentiles, pero ahora el Señor nos está enseñando que para Él todas las personas son iguales. Todos nosotros estamos delante de Él en el mismo nivel. Ni la condición económica suya, ni la condición teológica suya, ni la condición, como yo diría, intelectual suya, lo hace usted más grande ni más pequeño que ninguno de nosotros. Todos delante de Dios estamos en el mismo nivel. Y aquí vemos a Pedro, que era reprendido por el Señor, y le dice: ve con ellos. Cuando vienen y tocan a la puerta, 3 hombres vienen y tocan a la puerta de los gentiles que había mandado Cornelio, y le dice: ve con ellos. Y cuando llega allá, vemos cómo Dios se manifiesta. Bendecido sea Dios. Dios preparó a Pedro, y cuando los enviados por Cornelio llegaron, Pedro le recibió y al otro día salió con ellos. Pedro llegó a la casa de Cornelio y éste le explica cómo tuvo una visión del ángel y que le había ordenado que fuera por Pedro. Pedro le predica. Hermano, lo primero que usted tiene que hacer, como le dije ahorita, es predicar a Cristo. Usted tiene una oportunidad de hablar con alguien, háblele del Señor. Y hablemosle del Señor. Dice, Pedro le predica de cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo con poder y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo. Y los mandó a que predicasen que Él es el juez de vivos y muertos. Este fue el mensaje que Pedro le trajo a Cornelio, ¿ok? Es el mensaje que usted y yo debemos de reflexionar en él, ¿verdad? Todos los que en Él creyeran todos los que en Él creyeran tendrán perdón de pecados por su nombre. Cuando esto aconteció, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, porque Dios no hace excepción de personas. Así los gentiles recibieron al Espíritu Santo como los judíos, con testimonio que son parte de la iglesia, como testimonio de que son parte de la iglesia, hermano. Si es que no podemos hacer excepción de personas, tenemos que aprender a vivir para Dios y confiar que su palabra es verdad y real. Dice, la tercera parte, vamos a estar viendo la última parte aquí. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Después, 18:1, de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y aquí nos está hablando de los diferentes viajes que el apóstol Pablo tuvo en diferentes ciudades, diferentes naciones donde él estuvo. 28:30 de Hechos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y nosotros podemos ver, hermano, la grandeza de Dios. Pablo estaba preso, pero él dice, la palabra no estaba presa. Usted y yo podemos estar en situaciones difíciles, pero la palabra de Dios es eterna y poderosa, y usted y yo hacemos bien que la echemos al aire, que la hablemos y que la prediquemos y la enseñemos con autoridad y poder de Dios. Aquí vamos a estar viendo en todo el mundo. Nosotros sabemos que le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. También le dio autoridad de que fuera primeramente a Jerusalén, a Judea, Samaria
y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra es Estados Unidos hoy. Los confines de la tierra, Sudamérica, es Centroamérica, en México. Hermano, esos son los confines de la tierra. Sí que usted y yo debemos de ponerle atención a esto y saber que el llamado está en pie y que Dios espera que usted y yo obedezcamos. Pablo, perseguido por el Pablo fue guiado, por el Espíritu Santo. Se convirtió en una figura importantísima en la expansión del mensaje del Evangelio. Durante sus viajes, él y su equipo enfrentaron oposición y persecución aún de aquellos que predicaban la palabra, hermano. Esto es increíble. Así que cuando usted y yo veamos que aún nuestra gente no nos quiere y nos humillan y hacen de nosotros mil cosas, no se preocupe, porque se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, nuestro Salvador, Dios mismo. Se lo hicieron a Pedro, se lo hicieron a Pablo, se lo hicieron a cuanto hemos creído. Usted no va a ser una excepción. Así que siempre mantengamos esto en pie. En Hechos 1:8 se encuentra el modelo para el crecimiento de la iglesia primitiva. Primeramente Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Judíos, samaritanos, gentiles. Judíos, samaritanos y gentiles. Bendecidos sea Dios. Fueron evangelizados por los seguidores de Cristo, investidos por el Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Ellos pudieron alcanzar, hermano, a toda esta gente que alcanzaron porque el Espíritu Santo le dio poder y le dio autoridad para que obraran y para que hicieran milagros, reprendieran demonios, sanaran los enfermos, tuvieran poder para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la misma autoridad. Porque la palabra del Señor dice que Dios no se muda ni cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra es fiel y verdadera. Así que usted y yo hacemos bien con escucharla. El mensaje avanza. No se quedó ahí, sigue para adelante. Hubo muchos viajes del apóstol Pablo, hizo por lo menos 3 viajes, donde fue a diferentes partes. Fue a Éfeso, fue a Corinto, fue a Filipo, fue a tantos sitios que él fue. Vemos que fue movido por todas partes por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue a Atenas, fue a muchos sitios, hermano. El apóstol Pablo fue. Y nosotros hacemos bien, hermano, para que nosotros podamos predicar el Evangelio, también tenemos que movernos. Sabemos que para salir hay que tener dinero, hay que tener un llamado y hay que ser fuerte en la obediencia al Señor. Fue a Tesalónica, fue a Atenas, fue a Berea, fue a Filipos, fue a Corinto, fue a Éfeso, fue a, déjeme ver, tantos sitios que fue. A Macedonia, a Troas y Mileto. Hermano, él fue a tantos sitios, el apóstol Pablo fue a tantos sitios y no fue fácil. No se crean que en donde quiera que él fue lo recibieron con brazos y besos. Lo recibieron a pedradas, con azotes, ¿verdad? Una vez tuvo que huir ¿cómo se llama? Por una ventana, colgado por una ventana en una canasta. Hermano, fue azotado y a lo último fue decapitado. Bendecido sea el Señor. Y ese fue el gran apóstol Pablo, del cual usted y yo tenemos mucho de qué aprender. El plan de Dios continúa avanzando hasta los confines de la tierra y hasta nuestro mundo hoy. Y se sigue moviendo para la redención de los perdidos. Aquí nos encontramos con Pablo en el tercer viaje de Pablo. Él le predicó a 12 miembros de los discípulos de Juan, los cuales ellos habían creído en el bautismo que Juan había predicado de arrepentimiento, pero no habían oído del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo viene y les habla del Espíritu Santo
Él expone sus manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Bendecido sea Dios. Otra de las maravillas que Dios hace. Dice, Pablo continuó predicando en Efeso, Macedonia, Grecia, Troas y de regreso a Jerusalén. Fue arrestado en Jerusalén y un complot de que lo iban a asesinar, pero gracias a Dios que un primo de él, un sobrino de él, pudo testificar y él fue salvado de esto, ¿verdad? Y estuvo un peligroso viaje, hermanos, donde él dice que estuvo 14 días en la intemperie, en el mar, sin haber luz, sin haber estrellas, con hambre, con frío, bajo lluvia. Y él sufrió todo esto porque él quería llevar el evangelio a Roma. Bendecido sea Dios. Y predicó el evangelio de esta manera. Dice, y aunque estuvo preso, se le permitió rentar una casa y predicó el evangelio, enseñándole de Jesús. El evangelio había ido desde Jerusalén hasta la capital del mundo, que en aquel entonces era Roma. Y la historia no ha terminado todavía. Todavía el evangelio sigue caminando. Todavía hay gente que no han escuchado la palabra de Dios. Todavía hay gente que no conocen a nuestro Señor Jesús. Y todavía hay gente que están en la iglesia que tampoco lo conocen. Hay muchas personas que vienen en la iglesia por las atracciones que hay, ¿verdad? Vienen porque hay danza, vienen porque hay buena música, vienen porque hay buenos cantantes, y vienen por muchas cosas equivocadas, pero muchas veces no han tenido un encuentro con el Señor. Así que si usted es uno de ellos, hermano, busque la manera de cómo recibir al Señor Jesús como Salvador y escape por su vida, porque el tiempo se nos acaba. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor amado, Señor bueno, porque tú nos has ayudado hasta este momento y has permitido que tu palabra sea difundida por estos medios. Y te pedimos, Señor, y te damos gracias por ello. Y te suplicamos, oh Dios, que todos aquellos que la reciban, Señor amado, sean impactados de alguna manera y puedan ser hechos hijos tuyos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias. Ya tenemos el servicio a las 2:30, así que tenemos un receso. Los vemos después. Señor les bendiga y los guarde.